Soy Luis Ferreira y los saludos desde Córdoba, de la Nueva Andalucía, República Argentina. El tema que hemos elegido para hoy es el miedo. Esta palabra deriva de la palabra latina metus, que es temor. Según el diccionario de la Real Academia, el miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario, o bien el recelo o aprehensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Por eso ha sido también una herramienta de control psicológico y social que ha servido en la actualidad para ir poco a poco sometiéndonos y convirtiéndonos en esclavos de unos pocos poderosos. Voy a pasar una secuencia de la película Cristiada, así se la conoció en Argentina, y les pido que escuchen atentamente sobre todo las palabras que le dirige a la tropa el general Gorostiaga, personificado por Andy García, antes de ingresar en batalla contra las tropas del gobierno masónico de México en 1926, bajo la presidencia de Elías Calle, que había desatado una persecución contra los católicos mexicanos. Según la película, esa fue la primera batalla importante que como ejército organizado vencieron los cristeros. Mañana comandaré a los hombres en batalla. ¿Quieres llevar la bandera? Sería un honor, señor. Nos vemos en el alba. Hoy enviaremos un mensaje. Le enviaremos un mensaje a Calles y al resto del mundo. La libertad no es una palabra solo para escritores, políticos o documentos elegantes. La libertad son nuestros hogares, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestra fe. La libertad es nuestra vida. Debemos defenderla o morir intentándolo. No solo es nuestro deber defenderla, es nuestro derecho. Recuerden todos que los hombres disparan las balas, pero Dios decide a dónde van. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva! Esta secuencia, aunque corta y que nos deja ganas de seguir viendo, creo que imparte una gran lección acerca del miedo y es un poco lo que quiero compartir con ustedes en estos tiempos de encierro obligado. El miedo ha sido utilizado como herramienta de control social y de dominación desde los orígenes de la raza humana. La amenaza de una sentencia de muerte, el envío a campos de concentración, el ridículo, a la crítica personal, etc. La tecnología ha traído muchos avances, pero ha sido incapaz de quitarnos o neutralizar el miedo, salvo en los pocos casos en que nos permite acceder a muchísima información que nos hace abrir los ojos y sustraernos de esa realidad paralela en la que vivimos sin darnos cuenta.
La tecnología, además, ha sido utilizada para implementar agendas contra el ser humano como la que hoy vivimos. Con los inmensos recursos materiales y humanos que el mal posee a nivel global, ha creado una falsa pandemia que tiene inmovilizado literalmente a todo el mundo. Y digo falsa pandemia sin ignorar que existe un virus esparcido en todo el mundo. El confinamiento más extenso e ininterrumpido ha sido el de la Argentina, porque nuestros mediocres dirigentes, empleados en realidad de las financistas internacionales y rendidos a los piratas ingleses, están más preocupados en legalizar el aborto que en crear condiciones de protección que permita el trabajo a los millones de desocupados a quienes tienen cautivos con subsidios y privilegios. Claro, los patrones de ese gobierno corrupto luego contratarán a esos desocupados por un plato de arroz. Verdaderamente creo que hay que terminar con esta lacra de traidores empeñados en terminar con nuestra patria. Todos sentimos miedo ante situaciones que, como decíamos antes, representan un riesgo para nuestras personas. La cantidad o calidad de ese miedo, supongo, es directamente proporcional al mal que pensamos que vamos a sufrir real o imaginariamente. Se han dado pruebas de que el virus del COVID-19 existe ciertamente, pero es seguro que la pandemia como tal ha sido solo un instrumento para explotar el miedo a la muerte o al dolor físico, logrando efectos de los más disparatados en la gente o en el comportamiento de la gente. Se alimenta permanentemente de confusión informativa y hasta contradictoria, que sumado a ese miedo irracional y sin discernimiento alguno se torna en un cóctel explosivo activado para crear un nuevo orden mundial. Al momento de hacer este video, en Argentina llevamos 6 meses de confinamiento y barbijos, pero el virus, según el gobierno, sigue apareciendo y causando muertes. Entonces, ¿qué está pasando? Mientras tanto, comercios fundidos e industrias irrecuperablemente quebradas, con la pérdida de miles de empleos y puestos de trabajo, niños y jóvenes sin educación plena, lo que hace suponer que es un año escolar perdido y en general una vida de aislamiento social y de inseguridad. Eso sí, los casinos abiertos y los programas de televisión que adormecen a la gente sin ningún tipo de cuidados. Se puede lícitamente entonces sospechar que todo ha sido una prueba de control social, por un lado, y la muestra de un poder en las sombras que domina gobiernos como el nuestro, tristemente, que domina ideologías y hasta miembros destacados de distintas profesiones, especialmente la química y la médica, o mantiene a otras en silencio como los abogados y contadores. No obstante, un comienzo de reacción se ha visto en la creación de Médicos por la Verdad y la presentación de una querella por graves delitos efectuadas por abogados por la verdad contra las autoridades nacionales, laboratorios farmacéuticos y todos aquellos que de una manera u otra han colaborado con este engaño pandémico. Todo esto se ha logrado a través del miedo, es decir, aumentando el temor a la muerte o al sufrimiento de una enfermedad al parecer muy contagiosa y sumamente mortal. En los hechos, no ha sido ni tan grave ni tan letal, como se dijo desde un principio. Pero ¿quién convence a la gente que no ha sido así? Como dijimos, al miedo le debemos adicionar la confusión y la información cruzada y contrapuesta. Siempre presente los medios de comunicación, quienes dedican diariamente cientos de minutos para machacar sobre números nefastos que mantienen el miedo a una
pandemia declarada formalmente por un organismo internacional mantenido por capitales privados que vienen anunciando esta epidemia desde hace años, sin que nadie tomara algún recaudo. Calculadamente y muy curiosamente, en todos los países, al menos de habla hispana, se había incorporado en los códigos penales delitos genéricos contra la salud pública. Tan genéricos son los tipos legales que encuadran en cualquier interpretación y permite toda iniquidad en contra de los ciudadanos. Ha habido detención y secuestros de automóviles sin que pueda probarse en ningún caso que haya existido dolo, es decir, voluntad delictiva de esparcir o propagar un virus cuya existencia el supuesto contagiado ni sabía que tenía. Los tests no fueron nunca confiables y solo con un falso positivo es suficiente para tomar las máximas medidas contra las libertades ciudadanas. El primero que me habló del miedo fue mi padre, que en paz descanse, quien se empeñó siempre en hacerme utilizar el sentido común y la razón en todas mis decisiones. Por eso es que soy un mal aprendido antes que un mal educado. Cuando me tocó experimentar el miedo más básico, que es el miedo a la oscuridad, mi padre me animaba a ingresar a esa zona oscura, es decir, enfrentarla, para que corroborara que no había nada que me hiciera daño. Pues el miedo se basa, me explicaba, en el temor a lo desconocido. Siempre me decía que todos tenemos miedo, pero que la diferencia entre los cobardes y los valientes está en que los valientes enfrentan el miedo. Es importante que hagamos otra reflexión. En su arenga, el general Gorostiaga, como lo acabamos de escuchar, les habla a sus tropas de las balas que tiran los hombres en una batalla. Fíjese que si cambiamos las palabras balas por virus, la frase quedaría más o menos así. Los hombres perversos desparraman el virus, pero solo Dios sabe a quiénes llega. Y es en ese punto en el que quiero centrar mi análisis sobre nuestra actitud. Por cuanto es evidente que el confinamiento de todo el mundo se basa única y exclusivamente en el miedo a un virus que no sabemos siquiera su grado de letalidad real, y a una machacosa publicidad de los medios de comunicación que nos espanta con estadísticas diarias de las que tampoco podemos estar seguros. Si hace años que el gobierno nos miente, ¿qué nos hace pensar que ahora les ha agarrado un ataque de veracidad? No podemos creer realmente en un gobierno que practica una política de destrucción masiva y totalitarismo, pues necesita del engaño para encubrir los serios déficits en el manejo de la salud pública y en el de la economía, sumiendo en la pobreza, repetimos, a millones de argentinos, y lo más grave, arrollando la Constitución y la ley, echando jueces adversos y aumentando salvajemente los impuestos. Y ni hablar de la suelta de presos y del ingreso descontrolado del personal militar de Venezuela, China y Estados Unidos. Se trata de un gobierno entreguista y sometido que gobierna por decreto y firma convenios para que los argentinos seamos cobayos de pruebas para vacunas inglesas que llevan como finalidad acentuar el control social y económico mundial y prueban el vasallaje ignominioso que tenemos con nuestros enemigos finiseculares. Y sobre todo, permitir el robo sistemático de nuestro oro, del petróleo, del litio, de la pesca y un largo número de etcéteras. Para ello utiliza la extorsión por medio de la fuerza y unas fiscalías que solo se dedican a obedecer servilmente a los políticos de turno. Parece increíble que los gobiernos que hemos elegido sean los que nos traicionan permanentemente y nos toman de tontos imponiéndonos un discurso ridículo y hasta infantil, con la mejor cara de piedra.
Pero nosotros, vale aclararlo, contribuimos a estos atropellos con nuestra falta de confianza en Dios, porque solo de Dios depende el tiempo de cada uno de nosotros. Y nuestra falta de confianza en el dueño del tiempo, pero que no tiene tiempo porque es eterno, nos acarrea solo perjuicios. Alguien observó alguna vez que cuando nacemos comenzamos a morir. Es el único hecho que nos iguala a todos. Pero la seguridad de la muerte, por supuesto, no implica abandonar el deseo de vivir y gozar de todo aquello que trae aparejado la vida. Lo mismo sucede con las enfermedades y los dolores. El tiempo de la muerte es un misterio reservado solo a Dios, y la vida es un regalo de ese Creador para que, obrando el bien, volvamos a su presencia y gocemos de ella por toda la eternidad. No sabremos acá nunca en la tierra por qué permite esto. Me parece que es una zarandeada que los propios humanos nos hemos buscado para que dejemos una vida desordenada, creyendo que el ser humano ya no depende de Dios y que podemos negar su existencia sin consecuencia alguna. Hace pocos días concurrí a los tribunales de Córdoba por mi trabajo de abogado y me atendió una empleada joven, posiblemente abogada o estudiante avanzada de Derecho, que me sorprendió porque llevaba no solo una mascarilla de celuloide, sino también el barbijo y guantes. Realmente esta persona, o quien la haya obligado, vive con tanto miedo a la infección del virus o a morir, que ni siquiera se ha puesto a razonar o a entender que la famosa enfermedad no está en el aire, sino que se transmitiría por la saliva, según diversos expertos. Pero en definitiva, se notaba el pavor que sentía al atenderme, y ello es realmente triste. Porque el virus, si existe y es tan grave como nos dicen, lo cual dudo seriamente, es desparramado por gente perversa, pero solo Dios sabe a quién va a enfermar o a matar. El miedo a la muerte nos paraliza y si no razonamos con tranquilidad, nos lleva a extremos realmente ridículos y hasta irrisorios. Una cosa es la prudencia y el cuidado y otra muy distinta es el pavor sin límites racionales. Debemos tener una predisposición interna a escuchar todas las opiniones y con discernimiento seleccionar las más razonables. Si guardamos la llamada distancia social y nos encontramos al aire libre, ¿qué necesidad existe de andar con un bozal o barbijo permanentemente colocado y que nos impide respirar libremente? Tampoco cuando vamos viajando en nuestro auto, ni tenemos que subir las ventanillas por miedo a que se nos cuele dentro del habitáculo ese virus que anda en el aire. Aparte de ser ilógico, esto me parece una verdadera estupidez. Por alguna razón muy clara se impide y se niegan los espacios en los medios a quienes dan razones distintas al discurso único. Ya de por sí, este hecho debiera hacernos sospechar que es una patraña que se quiere imponer a toda costa. Con este COVID, y nótese que es a nivel mundial, se ha producido el efecto de paralizarnos personal y socialmente. El temor a morir o siquiera a enfermarse hace que los humanos, en algunos casos, lleguemos a denunciar a quienes vemos pasar por la calle sin barbijo, aunque vaya solo, y lejos de cualquier otra persona. Y aquí me pregunto, ¿cuántas delaciones falsas se han dado para cerrar un negocio de la competencia o simplemente para hacerle un mal a otra persona? Para terminar, debemos aceptar que existe un virus contagioso, pero que la pandemia o plandemia es una gran farsa a nivel global. Todo el poder puesto al servicio de crear un miedo irracional en las personas no puede vencer o no debemos dejar que venza la confianza puesta en Dios, ni pueda alterar los planes que tiene para cada uno de nosotros.
Pero si dejamos de tener confianza o decidimos no creer en Él, compramos un boleto a la desesperación y a la irracionalidad. Nos cuidaremos de un virus, pero si ha llegado nuestro tiempo, moriremos de todas maneras. El fin no depende de los seres humanos, y el principio tampoco. Todo el poder, el dinero o la fama, como así también toda la maldad de los poderosos o del mismo Satanás, nada podrá hacer contra el poder de Dios. Por lo tanto, tengo la certeza que la humanidad no va a perecer, pues creo firmemente en la promesa de nuestro Señor para aquellos que creemos en Él, en que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, y escucho atentamente sus palabras. No tengan miedo. Recuerden que no hay progreso sin paz, no hay paz sin justicia y no hay justicia sin verdad. Hasta la próxima.